noches, yo soy Juan Carlos Ortiz, este es el programa Entre Líneas y estamos transmitiendo desde la cabina del NQ en esta sinergia que realizamos Visto Bueno, NQ, Periódico Ruta y este programa Entre Líneas. Me da mucho gusto saludar a Carmen Larrieta. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches a todos. Al ingeniero Luis Caín, buenas noches. Juan Carlos, ¿cómo estás? A Gerardo Rodríguez, licenciado, buenas noches. Buenas noches, un gusto a todos, gracias por invitarme. Y bueno, hoy tenemos invitado también al analista licenciado Roberto Rico Ruiz. Gracias, buenas noches, Roberto. Gracias, Juan Carlos, me da mucho gusto saludarte, ingeniero, estimado Gerardo. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar ahora del tsunami electoral. Morena arrasó con todo en el país, de 30 estados ganó para la elección presidencial, más del 52.9%, de cerca de los 40 y tantos millones de votos. Casi 63% de participación. Con el 63% de participación, pero dentro de todos estos ¿Ha habido algo más alto? No. En los tiempos modernos nunca se había reportado esta participación, y digo hasta este momento con la lista nominal con las actas contabilizadas para determinar el número de ciudadanos que salieron a votar. 69.262.000 ciudadanos salieron a ejercitar su derecho de una lista nominal de 89 millones. ¿Qué quiere decir? Que solamente 19 millones de mexicanos no fueron a las urnas y que una gran mayoría participó, el 63% casi para ser exactos, salió a votar el pasado día. Lo vimos en las casillas, Sí, eran claro. las colas que... Fue copiosa la... Sí. Hay varias lecturas. La primera es que la mitad de los que salieron a votar lo hicieron por Andrés Manuel López Obrador. El otro... De los que salieron a votar. El resto no votó por López Obrador. Entonces, esa es una primera lectura que hay Está que dividida, observar. digamos, Está ¿no? dividida, ¿no? Lo que me llama mucho la atención son los distritos electorales. López Obrador ganó, ¿ve qué? 290 y tantos distritos electorales. Es increíble. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. 218, 200. para ser exactos. Pero con la coalición. Con la coalición, No, con la coalición. 8 ganó como Morena y 210 ganó como coalición. 218. Entonces, esto significa que estamos hablando que tanto el PT como Morena como Encuentro Social obtuvieron 210 distritos ganados. Morena gana 8, sumámoslo, porque al final de cuentas es el bloque que se conformó. Ahorita, por ejemplo? Pues ahorita el PRI solamente ganó 14 No, pero distritos. ¿cuántos tiene actualmente el Congreso Federal? Creo que son 210 en 210 más o en menos. conjunto. O sea, casi lo mismo. No, pues ahora sí que resulta. Pero, por ejemplo, la bancada de Morena, junto con el PT y el Encuentro Social, va a ser de 303 diputados. Mayoría calificada, ¿no? Le dicen. Pero calificada todavía no, ¿eh? No, porque son 2/3 partes. Necesitaría el concurso de alguno de los partidos bisagra que hay por ahí. Pero los pluris, ¿Ya? ¿Sumados? ¿Ya sumados todos? 303 diputados. Y muy seguramente va a perder el registro Encuentro Social. Entonces, los diputados que tiene, que son 56... Partido del Trabajo también, ¿no? No, Partido del Trabajo no. ¿Sí se libra? Necesita Nueva Alianza. 350, Nueva Alianza. Como 350 diputados para ser mayor. Nueva Alianza sí anda mal, ¿no? Sí, anda mal. Bueno, y en la bancada en el Senado van a ser 68 senadores, con los que son pluris y los de primera. Claro, ahí se filtró cada rufián. No es. Está viendo la lista de artistas. ¿no? Sí. De artistas Por ejemplo, es que si tú lo desagregas, Sí, hay que los saber. resultados preliminares de las curules bajo el principio de mayoría relativa, desagregadas por cada uno de los partidos ya sin que exista el bloque de coalición, Morena va a tener 107 diputados federales, el PT va a tener 56, Encuentro Social va a tener 56, Acción Nacional va a tener 42, Movimiento Ciudadano va a tener 18, el PRD 8, el PRI 6, el Verde 5 y Nueva Alianza 2. No. Eso es lo que van a tener cada fuerza política en la Cámara. 6 como PRI, pero si le sumas los de la Alianza. No, faltan los de representación. Pero jamás, lo que proporcional. nunca más, o sea, la dejaste de ser, el PRI pasó a ser de las minorías. Pero de con las los plurinominales, por ejemplo, el PRI alcanza 5, 40. El PRI 40. 40, En pero total 34. con 5 hidalguenses, ¿no? Me Se acaba hablaba. de ejemplo, llegar un meme, en lo voy a decir al aire, está simpático. No vaya a ser grosero. Yo cito, dame la terquedad del peje para ir diario al gym los próximos 12 años y pelear diariamente contra la mafia del comer. Muy bueno. Y después, si tú desagregas la representación proporcional, Morena a esos
7 que va a tener en la Cámara de Diputados, Hay que agregar. súmale 78 más. A Acción Nacional súmale 50 más de esos que va a tener, 42. de esos 42. El PRI va a tener 34 sumados a esos 6. El PRD va a tener 11, Movimiento Ciudadano 11, el Verde Ecologista 10 y el PT 6 diputados. Entonces, ahí está todo el conjunto de los 500 diputados federales que van a tener, pero la verdad el PRI pasa a ser una minoría. Bueno, ya nomás para poner los números exactos, el PRI va a ser la quinta fuerza política en el Congreso. Y de ahí viene el Movimiento Ciudadano, luego viene el PRD, luego viene el Verde Ecologista y el PANAL. Se acabó, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos, estamos justamente analizando las cifras de lo que es la elección presidencial, la elección de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y cómo se van acomodando las fuerzas políticas en cada una de estas entidades legislativas. Pero entre el lunes y martes ha circulado por redes sociales que todo parece indicar que desde hace mucho tiempo hubo un acuerdo entre el ganador y el actual gobierno de la República. ¿Tú lo crees esto, ingeniero? Mira, por ahí andaba circulando una que dicen que es fake news, de Raimundo Rivas Palacio, que no ha dicho que no es cierto, y ahí hablan de una gran traición. Ya pasó un día completo y no ha dicho que no es cierto, porque lleva un día circulando eso. A ver, el problema es que no es difícil de creer, porque fue demasiado lo que ganó Morena y perdieron los otros partidos. O sea, no se repartieron equitativamente. No se ve que hubo operación de los gobernadores ni de la estructura del... La realidad es que no sabemos qué pasó a ciencia cierta. Es decir, no es posible tanto... Pero sí podemos determinar por algunas señales que mandaron cuando empezó la campaña presidencial, o hace 2 años, todavía López Obrador decía Peña. Jamás se dirigió como presidente Claro. Peña. Esa es una. Y 2, cuando inició la campaña siempre dijo el ternurita de Mid. A la mitad de la campaña, por ahí de marzo, ya dijo el candidato. Y en el caso de Peña ya dijo el presidente. Y hoy que estuvieron López Obrador y Peña reunidos, le dijo presidente de la República. Sí, y además mandó la señal de que no va a perseguir. Pero normalmente era de pensar que si hubo algún acuerdo, o sea, nada más me reconoces si gano. Pero ya pensar en todo lo que se instrumentó, yo no lo creo. Es que este es un fenómeno. No, Porque no solamente barrió con el PRI, No, barrió con el todos PAN, los con el partidos. PRD, con El problema es que PS, con quedaron. todo. Todo quedó Aunque pulverizado. fue con alianza con el propio PS PAN, y con PT, con ellos el también. propio PAN tiene serios problemas. ¿Por qué? Bueno, menos que el PRI. Pues no es un consuelo. Pues fueron 30% arriba del PAN, la votación de Morena. Y 40 puntos, casi, arriba Ahora, del PRI. ¿Mid vivió engañado? Yo creo Todas que las encuestas siempre la estuvieron poniendo como un tercer sitio, Por eso, ¿vivió engañado? ¿no? no. Él Entonces ahora siempre sí dijo, creo voy a ganar. Yo que sí las creo- encuestas sí funcionaron esta No, vez. yo sí creo que Otra cosa. yo era uno de los que pensaba que, conociendo la operación política del PRI, de los gobernadores y de las estructuras del partido y las alianzas políticas que tenían, le iba a alcanzar, pues sí, para hacer una competencia más cerrada y tener hasta la posibilidad de tener el Congreso no del todo para el candidato ganador, sino que fuera equilibrado. Que hubiera los contrapesos. Cotidianamente, no dejar todo. Digo, está bien que sea fuerte el de López Obrador y todo, pero los hechos como sucedieron es demasiado, o sea, es demasiada. No es posible creerlo. Tanto, porque el PRI, pues, bueno, malo, regular, tenía, ¿cuántos años? 70, 80 tiene, ¿no? En el poder, más de 80 años. 36. Y por malo, pues algo, ¿no? Algo debía, ¿no? No funcionó la estructura. No funcionó, no Es funcionó. una realidad. Y pues, ojalá que el propio López Obrador baje el discurso de la concordia y la conciliación a las bases, porque que se arregle en la parte de arriba, la estructura, la piramidal hasta arriba, se puede arreglar con su equipo, pero abajo
estamos en la etapa del duelo por un lado y del otro lado El apasionamiento, de la ¿no? revancha, de la burla, de la sorna. Eso es lo que ha marcado las redes, ¿eh? Y entonces ha habido desgastes, ¿no? Ya veo yo memes de que y fue al aeropuerto a ver todos los que se van y fulano dijo, a ver, te quiero ver, pendetitas ahí abajo del agua que no ayudan. La actitud de Barbosa en Puebla. A ver, el señor perdió por 4 puntos, bueno, ya está impugnando, ya está empezando a hacer desmanes, lo tiene que poner en orden también. Pero el problema es que con las condiciones que llega Andrés Manuel López Obrador sin ninguna contención, el acto más irresponsable de la jornada fue el de la Corte ayer. Salir el presidente de la Corte a reconocer a Andrés Manuel López Obrador, siendo parte del proceso, que todo el proceso Que fueron muy no terminaba. no se ha atrevido No ni se ha siquiera terminado, no de se ha hecho, terminado. hasta No se ha el domingo terminado, que ¿eh? les no se ha entreguen atrevido a las nada. constancias. porque prevé que el cómputo viene mañana. Y el tribunal es una parte del proceso, tiene que resolver los conflictos postelectorales. No se pueden brincar los Era lo pasos. que quedaba como punto de equilibrio Ya no. de los poderes, y el país se asume y se entrega. ¿Qué tiene que reconocer la Corte al presidente, al No, poder? incluso hoy, le abrieron las puertas a López Obrador en Palacio Nacional. Ujú. Aunque ya ganó la contienda, no está Es declarado. virtual apenas. Es virtual, Hasta pero el no, domingo. No, legalmente es candidato no ganador. Está manejando la Todavía agenda de no- Lo política manejan como exterior de este candidato, país. Además, como presidente O sea, virtual, no es ¿no? posible que le hable Trump a López Obrador, pongan de acuerdo, y provoca que venga el secretario de Estado a platicar con él y con el presidente actual. O sea, De Trump todo te puedes esperar. por eso, pero esto es una también patada nadie puede dudar al presidente Peña Nieto. que anteriormente ya habían existido comentarios de Trump, y yo no puedo dudar que también hubo el apoyo hacia López Obrador de Por la Casa supuesto. Blanca, ¿eh? Por supuesto. Hubo el apoyo totalmente. Es más, habrá que ver los tweets que el día de la jornada electoral hizo Trump para poder Y desde la el nuevo intervención momento rusa. A ver, pero ya que mencionas eso, ¿tú crees que Videgaray no estuviera enterado? Va todos los días claro. a Tiene Estados línea Unidos, directa. a Bueno, se Washington. habla que Videgaray quería que declinara por Anaya. Por eso hubo una serie de Una serie de traiciones. traiciones ahí, ¿no? De que fueron traidores el asunto, pero es demasiado. Sin embargo, bueno, nos queda solo a la sociedad ser el punto de equilibrio, porque está casi para ser entronizado, porque no hay, No hay contrapesos. los partidos están pulverizados y no hay contrapeso, los congresos los tienen en control, y es muy muy delicado que no tenga contrapesos, porque el pueblo mexicano, en aras de festejar, hasta la mano le besa al paso, ¿no? Fue increíble hoy Entonces, a la increíble. entrada a Palacio Nacional y a la salida de Palacio Nacional. Ayer, en su- La gente que se arremolinaba para verlo. O sea, todos los medios eran mejor los le servían de seguridad a López Obrador, todos los que iban en las motocicletas. Ese es otro tema que hay que tratar, ¿eh? Qué cañón, de Ya verdad. les qué dijo, no empujen, complicado. no me apachurren. No me Ese apachurren, no me tema ese peguen, ¿no? tema es muy O sea, delicado, ¿eh? pero fue El no increíble. querer. La Insiste que no seguridad. quiere Estado Mayor. No, pero es un error. Porque a él No lo puede cuida el ser. pueblo. No puede ser. O sea, ¿quiere ser como Pepe Mujica de Uruguay? Que A mí me da la saben ese, impresión ¿no? que más que Maduro, tiene cosas de Maduro. Lo que dijo Maduro, que sentía un alivio porque su hermano Andrés había sido electo en México. ¿Qué es eso? Son Bueno, muchos son mensajes. hermanos, O sea, a fin de cuentas son muchos mensajes que se van a tener que interpretar. Y que A mí nos me va da a la tener que impresión leer. más en la imagen de Mujica de Ujú, de Uruguay. Uruguay, que llegaba en un Volkswagen, ¿no? Siendo Sí, claro. presidente. Pero México no es Uruguay, aquí Por eso. hay narcos, que hay que ver. elecciones. Ahora, lo que sí urge, que agarremos todos el patín y apoyar, ¿eh? Porque el país está muy dividido, ¿eh? Mucho, Está muy polarizado. dividido, ¿eh? No, está tranquila, en general la población está... Ese es asimilando, lo, ¿no? pues sí, pero a mí se me hace muy raro que de repente ya no hay la gente, ya no hay esto, ya no hay el otro. ¿Ya dejó de existir la mafia del poder entonces? ¿Ya? No, nada más cambió, Ya. ahora cambió de... Hoy es de- otra mafia. Cambió de rostros. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Gracias, ya regresamos nuevamente al análisis postelectoral, las cifras que son muy interesantes, y yo quiero aquí hacer referencia a algo que me pareció sobresaliente. Desde el 2003 a la fecha,
en la Cámara de Diputados siempre se ha dicho que van a bajar el número de representantes populares, Van a quitar los etcétera. pluris, ¿no? Principalmente. Bueno, dijeron en un principio 100, Ujú. siguen los 500. Pero lo relevante es que hace del 2003 al 2006 había 115 mujeres y hoy van a llegar 246 mujeres, o sea, prácticamente se duplica. Y lo mismo en el Senado. Del 2000 a 2006 había 20 mujeres y hoy van a llegar 65 mujeres. Creo que eso es lo destacado. Muy relevante. y relevante. Sobre todo, y como vas también a un porcentaje desagregado. De 128 senadores, 55 van a ser para Morena. El PAN va a tener 23 senadores de la República, el PRI 13, de los cuales solo 8 llegan por la mayoría relativa. O sea, solamente 8 senadores fueron electos por la mayoría relativa, que son a lo igual a 4 entidades federativas, y y el resto 5 van a ser por la lista de representación proporcional. 9 va a tener Encuentro Social, 8 va a tener el PRD, Movimiento Ciudadano 7, 6 el Partido del Trabajo, 5 el Partido Verde y 2 Nueva Alianza. Entonces es la primera fuerza en ambas cámaras. Morena es primera fuerza electoral, y después de ahí sigue Acción Nacional, y el PRI queda totalmente desagregado en el Senado hasta la tercera fuerza, y en la Cámara de Diputados hasta la quinta fuerza. Estamos viendo ya la muerte del Partido Revolución Institucional, que una vez fue el partido hegemónico en la política de México. Luis, ¿Sabes qué? viendo la muerte ya de... Nunca lo había escuchado, dice Luis. Pues yo, como se ha repetido muchas veces, yo siempre dije que hasta no ver el acta de defunción de mi partido, pues no pasaba nada. ¿Y ahora? Hoy ya la veo. Sí, es que la etapa que sigue es ¿quién se va a quedar con el PRI? ¿Se van a pelear otra vez? No, pero los despojos. Estaban por Creo los que van a despojos. lograr Por que eso, ganen. pero se van a Pues todavía tiene pelear. sus bienes. Se van a pelear. Yo creo en la regla no escrita que dicen que en política nunca hay muertos. Es como un presidente del PRI que dijo que las derrotas no son para siempre. Las derrotas no son Este, a lo mejor lo que va a pasar es que va a haber varios grupos que quedaron sueltos que van a querer jugar la presidencia. Es que posiblemente pase lo que está haciendo López Obrador, la cuarta transformación, ¿no? No, pero aquí ya Vimos Del al PRI, PRI, del PRI. como al Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Sí. Mexicana y el Partido de la Revolución Institucional. Posiblemente Claro. veremos Claro. la cuarta transformación. Entonces, ¿no? es primor. Hay que hacer una Sí, claro. refundación Es del primor. partido, Sería claro, necesario. sí a fin hay, de cuentas. sí hay que cambiar, totalmente. Sí, o sea, seguir como está, no. Y si es que no empiezan a salirse, ¿no? Y decir, pues ya no me quiero quedar Y no en el que me barco, queda y claro. antes A de ver, que aquí el se hunda análisis me también brinco. habrá que decir que muchos personajes que están en Morena fueron priistas. Claro. Sí. Bueno, Una gran y Y parte. el López el Obrador. origen de López Obrador es Es priista. priista. Y es de la época del presidente Echeverría. Claro. Eso no lo pueden negar. Sí, o sea, la sangre, el prismo lo lleva en la sangre. Que ya se haya cambiado las camisetas es diferente. Pero Hizo su ahí propia empezó. membresía. Sí, Sí. claro, pero bueno, pues ahí empezó, ¿no? ¿Y cuántos partidos no se han formado a raíz del PRI? Pues sí, ¿cuántos se van a dejar de desformar, no? Porque ¿quién perderá el registro a nivel nacional? Está Yo creo que Encuentro Social, Encuentro Social. por un lado, y Nueva Alianza. y Nueva Alianza. Pero pierde el registro, pero tiene 28 diputados federales. Imagínate el PT que iba a perder el registro las pasadas elecciones, ¿se acuerdan? Ujú, y se Que lo libra salvaron. ahorita. Y ahorita tiene 55, 56. Pero no hay que diputados. quitarle méritos a Aparicio. Hizo una muy buena campaña, para que se quedara el PT. No, pero estamos Pues va a tener hablando a dos nivel diputados. nacional. Sí, no, y va a tener diputados del Partido del Trabajo, ¿no? Sí, Y va a tener senadores, lo que nunca. pero a nivel nacional. Sí, claro. Es un partido que su historia, pues viene A ver, por ejemplo, de la lucha. lucha. pero en el caso Vamos a del ver. estado de Hidalgo, por ejemplo, que hubo tantos vaivenes en Morena y los de Morena protestando, los tradicionales y los emergentes que llegaron. Pues aquí va a haber un acomodo importante ahí, ¿no? Porque los liderazgos pues, se van a... ¿Cómo va a haber las negociaciones al interior de esa coalición, no? para ver quién va a presidir, va a dirigir, quién va a dejar, qué cuota de poder a cada grupo. Yo creo que ¿no? somos, ya son muchos los partidos, ¿no? Sí. Ya nos 10. favorecieron como favorecían antes. O sea, hay 9 partidos políticos Más nacionales, dos, se pierden más 2. dos. Estamos hablando que quedarían 7 partidos políticos Siete, nacionales. Pero más dos que se agregan El en la Podemos, próxima contienda, en los locales. locales, El Podemos es local, nada más. Sí. Sí, es local nada más. Es local nada más. ¿Y el otro cómo se llama?
Ay, No podemos. Otro casi. Porque Pues ahora no hay que postular jugarla. candidatos, o sea, todavía apenas están en su proceso para... No, pero van a ser prerrogativas. Sí, de hecho ya se integraron el a los botín. trabajos del Instituto Ya Estatal están Electoral integrados, a partir del botín. 1 de julio. Y por ejemplo, ahora el Congreso del Estado también, pues es otro fenómeno. De 30 diputados locales, 17 van a ser de Morena. Solamente uno va a ser del PRI. Uno. De De 18 mayoría. Voto directo. distritos, Sí, de mayoría. uno De mayoría. de mayoría. O sea, 17 diputados de mayoría van a ser de Morena Y uno de y uno de ¿Morena Partido directo Revolucionario Institucional. o en coalición? Y en coalición, bueno, no, Morena directo. Esto Directo. sí. Tiene- Estos- Aquí sí fue aquí no directo. hubo coalición, fue directo Morena. Entonces, obtuvieron 17 diputados de mayoría relativa. Pero, o sea, sí queda claro que fue el voto a López Obrador, ¿no? Sí, claro. La marca aquí fue la que arrastró. Aquí quién sabe, ¿eh? La marca Pero fue la nada que más. arrastró. Aquí la gente no sabe ni quién es su No, candidato y ya porque han votó, pasado ¿eh? siendo No candidatos. conocían Aquí ni siquiera agarró, los vio las operadores, boletas claro. y dijo, Fue donde no la era hora que Morena. recibieron ¡pum! votar por los 4. Así fue. Y después, pues, Pero si fue te vas- todo el país, ¿eh? O sea, no nada más aquí. En el Estado de México no va a tener el Congreso Tampoco el del Ubiel. Mazo, no, del Mazo. Del Mazo. Digo, del Mazo. Y después el PRI, pues, va a obtener solamente 3 diputados de la vía de la representación proporcional. O sea, estamos viendo que el PRI solamente va a tener 4 diputados de 30 en el Congreso. Pero va a ser la segunda fuerza. Es la primera vez que el PRI se convierte en el poder legislativo del Estado. Eso en una significa que fuerza no va a haber mayoritaria. coordinador. Priista. No, prisa no. ¿Viste? No me alcanza No, no. para seguir. Eso requiere, Una capacidad de negociación tremenda. claro, y además requiere que, en este caso la fracción de Morena, se ponga a la altura de circunstancias del país, porque de nada sirve que por un lado en México estén haciendo las cosas adecuadamente y aquí estén bloqueando, enfrentando, sancionando, porque igual se puede prestar a vendetas el Congreso, ¿no? Pues qué flojera volver a eso mismo, ¿no? Sería un buen deseo, pero no va a pasar eso. Es un tema, la verdad. Sí. Y la marca de López Obrador, pues, obtuvo en el Estado de Hidalgo pues un resultado histórico. 740,000 votos obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el Estado de Hidalgo, y a nivel nacional 24 millones de votos. O sea, ningún presidente de la República en la historia moderna del país, en la historia política moderna del país, había entrado con tanta legitimidad a la presidencia de la República. Hace 6 años Peña Nieto entró con 14 millones de votos. Dicen Hoy Fox. entró Andrés Manuel con 10 millones de votos Más. más que Enrique Peña Nieto. Las expectativas de cuando Fox llega en el 2000 no eran tan altas No, como las de tampoco. ahorita. No. Y tampoco el efecto había pegado tan fuerte. Yo nunca pensé poder ver que alguien sin ser presidente fuera tan recibido como lo recibieron hoy a López Obrador. Eso a mí me llama mucho la atención. Bueno, hay que recordar que donde se paró en la campaña López Obrador, jaló o tenía muchísima gente. Muchísima. No, eso es indiscutible. Cuando vine a Hidalgo, las veces que vino 3, 4 veces, tuvo mucha gente. Y digo, ya Pues no hablaba no uno nos de podemos resultados sorprender. electorales. Digo, para diputados federales es un caso. Las 7 diputaciones federales están perdidas en Hidalgo. Y Y no hay sobre todo- ningún diputado proporcional para Hidalgo. Resultados De que van representación del 2 al 3 del 3 a 1. O sea, la verdad, fueron resultados apabullantes. Yo tan solo ves Pachuca, el PRI saca 49,000 votos, mientras Morena saca 100,000 votos. O sea, lo duplica. Y tendrán la capacidad para negociar presupuestos. Por eso es importante que el O sea, PRI tenga la Primero, gente el, que- el conocimiento de lo que, o que implica ser legislador federal Claro. para negociar el presupuesto Yo del creo Estado que- con la Federación va a ser muy complejo. Ahí va a tener que hacer una gran labor el gobernador del Estado. A ver, van a ser 40 diputados del PRI en el Congreso. total. En total. A esos se va a tener que atender los gobernadores priistas para negociar su presupuesto. No más. No hay más. Vamos a otra pausa y regresamos. Bueno, regresamos. Este tsunami electoral o tsunami de Morena no nada más afecta al PRI, el Verde Ecologista y a Nueva Alianza, también al PAN, al PRD y al MC. Y yo creo que en el PRD, ahí las tribus se la van a cobrar a quienes posibilitaron la alianza con el Partido Acción Nacional. Son los chuchos. Bueno, algo real no funcionó esa coalición.
No, Porque tampoco como que la de... pero en determinado momento ya se estaba separando el PAN del PRD, ¿no? O sea, como que ya estaba una llevando semana antes. la campaña muy independiente. Pero hay una cosa, si al final ya veíamos al de Movimiento Ciudadano no acercarse, a Diego Fernández tampoco se acercaba, se lo dejaron solo. El problema fue que a la hora de la votación se fueron por el PAN directo, no hicieron el voto Como que- expansivo ajá, exacto. y pues está a punto de perder el registro. Tan así que no ganaron el Distrito Federal. 2-1. Y fue presidenta del PRD. Ujú. Cuando cambia de partido el gobierno de la Ciudad de México, antes se llamaba Distrito Federal, hoy Ciudad de México, fue cuando López Obrador era presidente Sí. PRD. Ujú. Y a partir de ahí hasta la fecha no No han lo han soltado a perdido. la izquierda ese bastión. Ahora sí ganó la democracia, cuando menos aparentemente. No, y está bien que haya paz social, hay estabilidad. Eso me gusta a mí. Como también no ocurrió que decían que el peso se iba a ir a 27 pesos No, si ganaba no. López Obrador, que se iban a ir todos los ¿Capitales? los capitales golondrinos. No, eso no ha ocurrido, ni va a ocurrir. No, y sobre todo el mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador al conocimiento también de cuando hubo el reconocimiento de Mid, de Anaya, del Bronco, sobre el triunfo de Eso Andrés ayudó, Manuel. El discurso fue muy ecuánime, Muy conciliador. muy conciliador para darle tranquilidad a los capitales, a las inversiones, a los bancos, a la sociedad, que se van a proteger los derechos humanos, que todo lo que entre en el proceso de los contratos de hoy con el nuevo tema de la reforma energética, pues van a estar sujetos a revisión, pero siempre a través de los canales institucionales o a través de Como las autoridades mencionado. jurisdiccionales. Entonces, ¿qué te habla de una tranquilidad Ahora, también? los capitales y un mensaje nacionales positivo? están tranquilos. Los extranjeros siguen con la idea de venir a invertir, pero eso cuenta mucho quién va a ser el secretario de Hacienda. Sí. No tanto si aceptaron o no a López Obrador, Sí, claro. es el secretario de Hacienda. La persona- nuevo El nuevo, claro. secretario. Yo creo Ursúa. que- Claro. Yo creo Y que creo que causó buena impresión. en el área de política interior, por ejemplo, hoy surge que el día de ayer se comunicó con los gobernadores la exministra Olga Sánchez Cordero para informarles, soy la futura secretaria de Gobernación. Yo creo que es un exceso también hablar de querer someter a los gobernadores cuando ni siquiera esto es presidente electo López Obrador. Y yo quiero saber, en congruencia con Andrés Manuel López, a ver si la señora va a renunciar a su pensión de ministro, porque no puede cobrar a los dos poderes, de acuerdo a la Constitución. Entonces, tiene una pensión de ministro de la Corte, que renuncia a su pensión mientras es secretaria de Gobernación, si fuera el caso, porque tendría un sueldo de 400,000 pesos mensuales, que al que no creo que renuncie, más otro de unos 200, pues ya veremos a ver si es cierto, ¿no? Pero creo yo que veo mejor ubicada y dimensionada a Tatiana Cloutier para ese puesto, que están las dos, que Olga Sánchez. La veo como desfasada. Pero ya dijo López Obrador que ella sí se quedaba. Lo que era ella y el secretario de Hacienda sí se quedaban. A los demás integrantes los va todavía a evaluar y va a ver quién Se habla de meter a Marcelo Ebrard de canciller. Ajá. Sería un Pero error. hay errores, porque Tatiana en un momento Olga dijeron que Sánchez. Tatiana iba a estar con Marcelo viendo lo de las Las relaciones relaciones, exteriores. ajá. Ahora ya no. Ahora Tatiana la están mandando con Olga a Todo lo que entonces, se gobierno interno. aparte de política Tiene más interna, sensibilidad ¿no? política, Tatiana. Lo que preocupa a la sociedad es que este acercamiento entre el gobierno actual y el futuro, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, da la señal de que entonces se van a perdonar toda Todo. la corrupción que hubo en esta administración de Enrique Peña Nieto. Empezando por los contratos petroleros, siguiendo por las carreteras y por una serie de contratos, la estafa maestra, etcétera. Entonces, Yo eso creo es que lo van que a está caer, permeando en Es este por- momento. A ver, es por partes, Al que le dijeron que no iba a pasar nada en este momento es a Ernesto, Enrique Peña. a Enrique Peña Nieto, porque le corresponde que a él decirlo. Pero por ejemplo, en el caso de comunicaciones, A ver, de comunicaciones. el nuevo va a tener que hacer revisión.
Sedesol. Claro. Y si Y van no, a tener y si que no fijar hace esa las revisión y responsabilidades, firma, ¿no? a partir de esa fecha, todo lo que salga, Choco, ya es responsabilidad del De nuevo. nuevo, claro. Entonces no depende nada más de López Obrador. No, pero entonces que no mande esa señal. Pero es que también hay que esperar a que tome posesión del cargo y a ver si es cierto que cumple. Es que la Y gente que no está se va a ir, ¿no? ávida, Contra la gente. ávida, porque si hubo muchos votos fue en contra Sí. de este sistema que fue que sobresalió la corrupción. Es que aparte en el mensaje hubo muchas promesas, ¿no? No gasolinazos, atrás a la reforma educativa, No, es una la lista reforma larguísima. energética, o sea, tantas cosas, bueno, la pensión a lo doble a los pensionados del ISSSTE, del IMSS y a los del sector No, salud. no. O sea, No, doble de eso no. ¿sí? A ver, es que dijo No, no, no. Sí, pensionados, dijo, pero no aclaró. claro que dijo. No. A ver, Pensión momento. doble a los pensionados Sí, del Seguro pero Social y del ISSSTE. no, eso Ay, no puede ser, no. Lo que dijo es, los que reciben la pensión de 1,000 pesos, la No, va a no, doblar. no, el claro, día de su mensaje. Dijo a los Lo a dijo, los claro. No, Bueno, eso es hable, imposible. ahorita le está contestando a todos y pregúntenle. Como el Bronco. No, imagínense una Por persona WhatsApp. que gana Exacto. 15,000 pesos de pensión, Lo no se lo dijo, pueden doblar. lo dijo, a claro que lo 30,000. dijo. Ahorita, Y una déjame lo que encuentro. gana 25 salarios mínimos de pensión, no se lo pueden doblar a Lo 50. dijo. No, eso no. eso Mira, no. sin ánimos ¿De confrontar? de confrontar, sí lo dijo. Sí. O lo dijo a medias. Sí, lo dejó. O lo que quiso decir. O lo que quiso decir. Necesitamos de a Rubén pensiones, Aguilar no. aquí para entonces a ver, porque sí lo dijo, o sea, sí lo dijo. No, eso sería. En el caso Sí, de eso César, sería, o sea, totalmente absurdo, No. me queda claro. en el caso de la comunicación, va a estar bien porque César Yáñez se lo conoce muy Sí. bien. Están Ya son muy muchos años estrechas las trabajando. relaciones. Además le hizo un Claro. reconocimiento, Y ¿no? eso es Sí. importantísimo. Que es el que lo ha cuidado, ¿no? Le hizo un reconocimiento. Bueno, ¿qué va a pasar en Hidalgo, Roberto? Pues un escenario complejo que implica sobre todo un reto para el gobierno del estado que encabeza el gobernador Omar Fayad, sobre todo porque la dinámica de trabajo que tiene que emprender con lo que va a ser la nueva legislatura, pues va a tener que de ser un diálogo muy constructivo, pero sobre todo con cabilderos muy eficientes, que tengan los elementos tanto técnicos como necesarios y suficientes para poder en determinado momento entablar el diálogo con los nuevos ¿Pero hay legisladores. cabilderos? Ahí está el tema que habrá que revisar, que habrá que fortalecer, que habrá que tener un trabajo muy cercano con el Poder Legislativo. ¿Para qué? Para que el proyecto del gobernador del estado, pues bueno, vaya por buen camino. Creo que el gobernador del estado ha venido haciendo un buen trabajo, independientemente del El escenario mensaje que mandó electoral. fue muy Que se prudente. presentó. Un escenario, un mensaje muy ecuánime, Sí. muy objetivo, oportuno sobre todo, porque al final de cuentas el gobernador pues asume una posición de ser un actor político demócrata, de ser un gobernante demócrata, de ser un gobernante que da certeza sobre todo a su pueblo para que puedan participar en un ánimo libre, en donde la definición de la sociedad por las nuevas opciones políticas pues van a ser respetadas a partir de esa decisión popular que se dio. Entonces yo creo que fue muy oportuno el mensaje del gobernador. Una pregunta que la dejaremos para el siguiente bloque. ¿Se puede gobernar un estado con un congreso en contra? Vamos a una pausa y regresamos. Ya regresamos nuevamente. A ver, la pregunta está en la mesa. ¿Se puede gobernar un estado con un congreso en contra o que no va a responder a los intereses del gobierno en turno? Sí, sí se Yo puede. digo que se debe de poder. Se puede, digo, los poderes tienen que colaborar entre ellos para poder llevar a buen puerto y a eficaz término el desempeño de cada una de sus equilibrios, uno con funciones. otro. Claro, totalmente. Ni el poder legislativo puede hacer las facultades o las acciones que emprende el poder ejecutivo, ni el poder judicial. O sea, el espíritu de los tres poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, son de colaboración mutua entre ellos. Y para poder llegar justamente al éxito de sus fines, se necesita de la contribución del resto de los poderes, del concierto de los poderes. Entonces, va a ser muy importante la habilidad que tiene el gobernador del estado, que digo, a nadie Es le queda duda que indiscutible, sí. que Omar Fayad es un hombre muy habilidoso, como Es gobernante indiscutible. ha sido muy sagaz, ha sido efectivo en la resolución de muchos de los temas, sobre todo en la atracción de inversiones. Ha sido un gobernador que sin duda alguna ha mostrado productividad en eficiencia de la acción de gobierno, y yo creo que eso le suma.
Y le suma porque yo creo que aquí todos los legisladores, en el ámbito de sus funciones, independientemente de la afiliación política a la que pertenezcan, tenemos un objetivo común que sin duda alguna debe ser el Estado de Hidalgo. Y el Estado de Hidalgo, para que pueda sin duda alguna tratar de lograr el desarrollo substancial en cada una de sus regiones, se requiere sin duda alguna de la colaboración y del espíritu de intervención de los próximos diputados locales. Por el bien del Estado y por el bien del país, ¿eh? Es correcto. Porque Pero a nadie le conviene un Estado por su proyecto enfrentado futuro confrontado. personal también necesitan ser factor de gobernabilidad. Pero Tampoco va a ser el Congreso con el que va a terminar el gobernador, A ver. tenemos que entender. a ver, Es un periodo nada más. ¿cuántas administraciones por Hidalgo han tenido a 4 o a 5 diputados de oposición? Yo recuerdo una legislatura que fue muy dura, la última de Núñez Soto. Bueno, Lo es que pusieron de cabeza. cuando Eran él llegó, 3 o 4 diputados. ¿En eso estaba Ahorita van a Luciano ser- Cornejo? Sí, hoy Sí, van a ¿verdad? ser 17. Una mayoría aplastante. Sí, habrá temas que el Pero Congreso... son escenarios distintos. No podemos viajar en el tiempo de lo que fue el año 2003, donde el escenario era totalmente distinto y había diputados, por ejemplo, A ver, de mira, Acción Nacional, había una fracción de Acción Nacional Sí. muy fuerte, del Partido de la Revolución Democrática muy fuerte. yo creo que aquí en este caso, en Hidalgo, bueno, hay gobernabilidad Sí, hay gobernantes. y normalidad democrática, pues porque hubo un proceso terso, limpio y bien, ¿no? No hubo intromisión de las autoridades, ahí está. Sí creo yo que tiene que replantear el gobernador algunas estrategias. Por ejemplo, tiene el área de la promoción económica, que es un éxito contundente. A nivel nacional, Hidalgo destaca por la inversión que ha recibido y el trabajo del secretario de Desarrollo En materia de Económico. salud José Luis también Romo. ha destacado. pero no nada más eso, también hubo estabilidad. Y hay- No pasó nada en este proceso no, electoral. no, lo que digo, y los presidentes municipales serán también un factor de estabilidad política, y entonces el gobernador tiene que jugar con esas fuerzas. Pero también la fracción del Congreso local, pues yo creo que a lo mejor no van a ser kamikazes, porque también tienen proyectos políticos para corto y mediano plazo, y va a ser complicado que se dediquen a obstaculizar el desarrollo, al enfrentamiento y a obstaculizar. Así como hay madurez en la derrota, debe haber madurez en el triunfo también. Claro, Y verla por los intereses de la mayoría de los cuando países. menos al principio puede ser que sí haya encontronazo, pero hasta llegar a una estabilidad. Cuando la época de Manuel Ángel llegó a estabilizarse, sí había 2 o 3 gritones, pero hasta ahí no pasó más. Y pasaban todas las leyes, ¿eh? O sea, hay un límite en lo que tú vas a hacer. Lo que debemos evitar es que el Congreso se convierta en una arena de golpeteo Una innecesario. hoguera de vanidades, fundamentalmente. Y seguir por el camino que vamos. Todos tienen en el dueño, crecimiento ¿eh? económico, Claro. en A todo ver, lo que lo que tenemos. sí hay que aclarar, tienen dueño, todos los que llegaron. Entonces, Sí, viene con etiqueta. ese- También no habrá que olvidar que el gobernador del estado entra con una legitimidad también muy sí, amplia, claro. muy fuerte, que no puede pasar por alto, que la ciudadanía optó por una definición política que justamente recaía en la del gobernador Omar Fayad, y que el trabajo que ha venido haciendo pues ha sido muy articulado, sobre todo el trabajo ha sido muy bien definido. Muchos podrán decir todo lo contrario, oye, pues vean el resultado. El resultado no parte de ahí. El resultado es la marca de lo que vendió la marca y lo que El ofreció la marca. resultado del proceso Hoy le electoral. puedes preguntar a cualquier No, ciudadano ese no que tiene- voltee, y es la prueba. ¿Tú conoces el nombre del diputado que tú elegiste, que votaste por Morena? Muchos te van a decir que ni conocen al diputado, ¿eh? Muchos O sea, hacen votaron campaña, por la marca. ni campaña. Votaron por el arrastre que traían Andrés Manuel López Pero Obrador. tiene Eso rubros fue. exitosos el gobernador en Sí, materia muchos. económica, en materia de salud. Eso es lo que habla. Falta de seguridad y una inversión muy fuerte. Pues todo esto debe abonar y se debe destacar. Creo yo que debe replantear la política de comunicación social que tiene el gobernador, porque si bien hay logros, pues a veces se entera además el equipo ahí en las reuniones de gabinete, porque no trasciende mucho a la sociedad los logros y las acciones a veces del gobierno. En este caso, el reto a los medios de comunicación es informar lo que está sucediendo y lo que va a suceder, pues, para que haya esta normalidad política y democrática, ¿no? Es correcto. Informar. Sí. Aunque no es un problema propiamente de comunicación, Es que hay es un cosas problema muy mucho más exitosas. grave, que en Hidalgo hemos perdido la capacidad de leer.
nos hemos ido a las redes y creemos todo lo que dicen las redes sin ningún límite. Y entonces ya no se lee. Entonces, ¿cómo puedes informar? Sí, porque a través de los 140 Pero es eso en todo el país, ¿no? No, por eso, yo estoy hablando de Hidalgo, que es el que me interesa. Ya el país ya está creado, ¿no? Entonces, yo no creo que haya sido políticas de comunicación sean equivocadas. Lo que se necesita es que la gente se interese por lo que sucede. Y la única forma es a través de los medios de comunicación. Pues debe replantear las estrategias para que pueda embonar bien con la sociedad y mantener su operación, porque si la ciudad no tiene conocimiento pleno de lo que se está haciendo y se esté bloqueando o se esté haciendo, pues no se va a poder actuar en consecuencia, ¿no? No hay que perder la inercia que dejó esta campaña, de que la gente se interesó y leyó. Ajá. O sea, ahorita sí la gente está ávida de informarse, ¿no? Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Seguimos hablando del asunto. Ya es la última, ¿verdad? Sí. Ya es la última. Bueno, regresamos al último tramo del programa Entre Líneas. Bueno, ya regresamos a este último tramo hablando de las entidades federativas. Muchos gobiernos en los estados van a tener congresos con mayoría de Morena, pero además va a tener un congreso federal con mayoría de Morena y un gobierno federal de Morena. Uh-huh. Entonces sí va a estar muy complicado para los gobiernos que manden del PAN, del PRD o del PRI. Entonces no la van a ver morena. Se las van a ver negras. Se los van a ver. Pero hay que considerar algo, ¿eh? Tampoco van a comer lumbre, ¿eh? No te digo. Sí. También tienen proyectos políticos. Sí, pero van a... Pero mientras en el camino, como tú dices, por lo pronto... Mira, a mí me dio la impresión, y lo vimos, hoy que entró López Obrador a Palacio Nacional, sí, hombre, se sintió en la gloria. Sí, claro. Y todo lo que ha hablado y dicho ahí está representado. Entonces tiene que respetar esa institución que vio ahí. La misma institución que ha vapuleado por 18 años, ¿eh? Sí, claro. Pero ya entró. Confío en las instituciones. Pero ya entró. Bueno, ¿cuál es el escenario a partir del próximo año para México? Luis. Ya terminó el año casi. Como, a ver, ¿desde qué punto de vista? Económico, bien. Político, económico, bien. social. ¿Por qué? Porque este gobierno hizo las cosas bien en cuestión económica. ¿Quieres saber a nivel nacional? A nivel nacional el problema que tenemos es cómo va a transitar esa relación que hemos venido mencionando. No es fácil tener un Congreso en contra, sobre todo mayoritariamente en contra, porque no es 2 o 3 que van a dar lata, es todo el Congreso. Ahora, ¿se van a poner en contra del país? ¿Se van a poner en contra de todo lo que prometió? Por lo pronto, si llegan el día 5 de septiembre y dicen va para atrás la reforma educativa. Bueno, no podrían. No hay quien. No podrían porque si se unifica toda la oposición, no tienen por ser reforma constitucional. Lo pasan a los 32 entidades y se acabó. No se va a meter esa bronca todavía. Sí la va a meditar, sí la van a hacer, pero implica una reforma constitucional. Habrá que revisar en esa reforma constitucional. Número 1, el Congreso de la Unión y el Senado de la República tienen mayoría. Y habrá que revisar en los congresos estatales dónde quedaron una mayoría de Morena, porque entonces el constituyente permanente que aprueba el 50+1, las reformas constitucionales, pues estarían cocinadas para cualquier situación. Para cualquier situación. Puede hacer todo. Para cualquier Eso se llama tener poder de acción. Sí, por supuesto. Hombre, ahora hay que guardar el discurso que dio en la Alameda, Ahora dijo que no venía a instaurar ninguna dictadura, ¿no? Tampoco por puede, eso. Tampoco, también tiene que respetar a las minorías. No, y ese discurso que se echó, el dijo 50% de la población. Dijo lo que no va a hacer. Ahora, hay que aprender a ser oposición. Claro. Como él fue oposición, ¿no? Él fue una oposición que no dejó muchas cosas libres. Y ya dejarse de burlas y de sornas y de cosas. Ya. 2/3 partes no votaron por Andrés Manuel.
O sea, de los 69 millones que salieron a votar, solamente 24 dijeron sí a Andrés Manuel. El resto no. O sea, también no es un escenario que sea muy factible. No, ahí estás equivocado. Fue el 52% que él gana. Sí, o sea, el 52% que representa 24 millones de votos. De los que salieron a votar. Y de los que y de los que salieron a votar fueron el 52%. Estamos hablando que fueron 69 millones de mexicanos. Ahora, lo que pasó fue que los que no querían a López Obrador dividieron su voto. Unos se fueron con 1,000 y otros se fueron con Anaya. Es correcto. Oye, felicitar. Pero la suma de los dos no le ganábamos a... Tampoco al final. López Obrador. Al final, Felicitar a todos aquellos que fueron jugadores de la casilla. No, Que vaya que les por agarraron supuesto. los nervios. 9 de la noche. No. Todavía no. seguían Terminaron contando. a las 2 de la Y mañana. y al INE y al Instituto Estatal Electoral también, que hasta Y ahorita creo que en ese han hecho sentido un buen trabajo. cumplieron. Sí. Mira, Eso ese es está- el dato revelador que te decía Juan Carlos. Ajá. O sea, los ciudadanos que salieron a votar, que Son es 69, lista son- nominal de actas contabilizadas, Sí. son 69 millones de mexicanos. Sí. De una lista de 89 millones. Sí. 19 millones dejaron de ir a participar. De esos 69 millones que participaron, La solo mitad. 24 millones votaron por Andrés Manuel. No, a ver. De esos 69, el 52% votó por ¿No? López Obrador. Tú Claro. sacas los números enteros. Y de estos 69 millones, solamente 24 millones, que es la tabla que justamente de resultados, ¿Y que entonces ahorita... por qué hablamos del 52, del 50? Aquí está, mira. López Obrador tiene 52 Por las alianzas, ¿no? Sí, porque aquí tienes 24 millones que tienes que ir desagregando de todos los partidos. Ahora, 24 millones de todo eso, el PT, Morena y Encuentro Social, 52%, 52.96% votó por Andrés Manuel López Obrador, mientras que 10 millones votó por Ricardo Anaya, 7.472.000 votaron por José Antonio Meade y 64.643 votos fue para Margarita Zavala. Digo, ya de aquí para adelante no tengo otro resultado, pero digo, solamente 24 millones le dijeron sí a Andrés Manuel, votaron por Andrés Manuel, la opción de Andrés Manuel, ya sea por el PT, ya sea por Morena, ya sea por Encuentro Social, votaron y esos fueron los que le dieron el triunfo Ahora, a Andrés Manuel. López Obrador tiene que gobernar para todos. Sí, claro. O sea, ya no puede ser sectario, ¿no? Tan general. O sea, tiene que votar, pues Claro, ya. ya no debe de gobernar para O sea, el presidente de la Es correcto, República. Es correcto, debe gobernar para todos. Y yo creo que también debe ser mesurado, porque ya tomar la agenda nacional de relaciones exteriores, la agenda de la economía, pues todavía no. Ahora, De hecho, él va a participar su secretario Está de bien que Hacienda para el, participe, para pero el con proyecto todo lo que de el presupuesto del presidente en último 2019. Eso siempre. Sí, ¿no? Eso siempre. Ujú. Está bien Ahora, hay que participe. entender que el chifle tiene cuántos años buscándola, llega y no quiere perder tiempo. Ahora, hay que ser sensato en algo. En el discurso que da Andrés Manuel López Obrador en el hotel, Alameda. fue muy claro en decir que tiene una aspiración legítima de pasar a la historia como el mejor presidente de México. Y claro, no va a ser gobernando con los propios. Tendrá que gobernar para todos y hacer un gobierno muy interesante, sobre todo muy intenso. en Esa el es la trabajo. frase. A ver, en Hidalgo se va a llevar el agua de Izmiquilpan, la gente votó por eso, votó por instalar el mesh otra vez en Actopan, Bueno, y pero votó, porque son las propuestas que hizo en Hidalgo. hay y la cosas gente que estarán votó por verse, ¿no? masivamente allá por Morena. hay algunas cosas Prueba. que están en el discurso de campaña y Ebrard otras cosas que... lo estableció. Y el futuro secretario de Educación dijo que el mesh lo iban a rehabilitar en Actopan. La frase que dijo, el A ver, quiero a ver si pasar cumple. a la historia como el mejor presidente de México, eso tiene que cuidarse él mismo de poder pasar. No es tan fácil. No, claro. Sí, Pues- puso un reto, ¿no? Es un reto muy grande, Claro. muy grande. Vaya tema, pero bueno, hay mucho para tela Va a de haber espera mucho para tema mañana, para espera. comentar, pero bueno. Cómputos electorales Sí. Los distritales. tersos, no se desea. Bueno, ya brincamos la elección, fue tersa, Mañana en es- términos muy generales, salvo uno o dos. Puebla está más o menos con Yo fui a problemas, Puebla el lunes y hay paz social, pero sí mucha seguridad. pero en el resto del país hay seguridad y hay tranquilidad, y sobre todo que la ciudadanía aceptó los resultados, que eso es lo más importante. Pero en el caso de Barbosa tiene que ser congruente También con lo que dice López Obrador. pugnando y amenazando y no reconoce. Se retrasó en tiempo. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, ingeniero Luis Caín. A ti, Juan Carlos.
Gracias, Carmen Larrieta. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Gerardo. Gracias, Juan Carlos. Roberto, gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, te aprecio mucho. Qué gusto, Agradezco aquí, muchas gracias, ingeniero, por la invitación. Y ¿Reapareció? Sí, reapareció. si es más seguido, bienvenido y Le quitaron saludo el con mucho bozal. aprecio a todos los radioescuchas. Nos vemos el próximo martes. Aquí. Seguimos en este ejercicio. Órale. Gracias a mis compañeros, a Jorge Martínez, que estuvo aquí en cabina en los controles de Pachuca, Francisco Paredes allá en Tulancingo, a Brian Carranza, Celso García, Adrián Larrieta y Francisco Manzano, que hacen posible la transmisión de este programa a través de internet vía televisión. Gracias, buenas noches, despide Juan Carlos Ortiz.